Muy buenas noches, estimados docentes de todo el Perú. Sean bienvenidos a su consultoría CTA Amparo, quien les saluda, la especialista Amparo Cadillo, y en esta oportunidad, pues, para poder prepararnos junto a esta aventura de poder conocer más acerca de nuestra área de ciencia y tecnología, en este caso preparándonos, pues, para lo que es el ascenso. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar sobre la competencia indaga. ¿Correcto? Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y vamos a comprender cómo es el desarrollo de esta competencia y asimismo también los enfoques del área de ciencia y tecnología. Y luego vamos a resolver algunas casuísticas. Recordemos que la estructura de esta capacitación es de la siguiente manera. En la primera hora nosotros vamos a poder desarrollar toda la parte teórica. Ustedes pueden hacer preguntas a través del chat, ¿no? Pueden interrumpir con toda confianza, estimados docentes, para poder nosotros enriquecer mucho más esta capacitación. Y luego, en la segunda hora, vamos a empezar ya a poner en práctica todo lo aprendido en la primera hora con la resolución de casuísticas. Muy bien, estimados docentes, iniciamos. Muy bien. Entonces, los enfoques del área de ciencia y tecnología son dos, ¿no? Estos enfoques nos van a permitir propiciar, ¿qué cosa? Propiciar, en este caso, formar ciudadanos reflexivos y formar también ciudadanos con respeto al medio ambiente y a sí mismos como seres humanos. Estos enfoques son la alfabetización científica y tecnológica y el otro enfoque es indagación científica. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Cuando nosotros hablamos de un enfoque de alfabetización científica y tecnológica, lo que estamos buscando es que el estudiante, todo ese conocimiento que ha ido adquiriendo durante todos sus diferentes ciclos, ¿correcto? Pueda aplicarlo en su vida cotidiana. ¿Cómo yo puedo evidenciar ello, por ejemplo, ¿no? Si el estudiante ha comprendido, por ejemplo, que si un alimento se pardea, se oxida, ¿no? Producto de la combinación con el oxígeno del aire, ese alimento no necesariamente va a ser desechado, porque simplemente es en la capa superficial. Entonces puede él retirar esa capa y consumirlo. Entonces, ese estudiante se está alfabetizando científica y tecnológicamente. No así va a ocurrir, por ejemplo, si el estudiante comprende que el hongo, ¿no? En este caso, el moho del pan, eh, tiene pues en este caso ramificación y en este sentido lo que va a ocurrir, ¿no? Si el estudiante observa un pan que está con moho, se dará cuenta que no es como lo que ocurre con una palta que cambia de color o se pardea o se oxida. En este caso, no basta solamente con retirar la parte superficial que se puede observar del moho, sino que prácticamente ya está todo ese pan está contaminado de estos mohos y por lo tanto no podría consumirlo. Entonces, este estudiante también se ha alfabetizado científicamente porque sabe que ese pan ya lo tiene que desechar, ya no lo puede consumir. Y justamente muchas veces eso ocurre cuando el estudiante va pues a distintas, ¿no? bodegas o tiendas y le pueden vender, por ejemplo, un bizcocho, un queque que muy encimita está con hongos, entonces él sabe que no lo puede consumir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es alfabetizar científica y tecnológicamente al estudiante. Ahora, con respecto a lo que es indaga científicamente, indagación científica, con este enfoque lo que buscamos es que el estudiante pueda buscar explicaciones, ¿no? Sobre contextos, sobre situaciones significativas, situaciones problemáticas que se le presentan a diario, ¿no? Y en este sentido, lo que va a buscar el estudiante es formular preguntas indagatorias, ¿no? Estas preguntas indagatorias donde puede el estudiante identificar las variables, tanto la variable independiente como la variable dependiente, inclusive la variable interviniente también. Pero al formular las preguntas indagatorias, en este caso, porque estamos hablando de la competencia indaga, correcto, recordemos
que la ciencia parte de hacernos preguntas, y estas preguntas no solamente se van a plantear en la competencia indaga, sino también en la competencia explica y en la competencia diseña, ¿no? Pero el enfoque es distinto en este caso. Ahora, con respecto a las preguntas indagatorias, estas tienen que presentar, pues, la variable independiente, la variable dependiente, es decir, la causa y el efecto, ¿no? Entonces, esta pregunta va a presentar, en este caso, ambas variables. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de esta capacitación. Muy bien, entonces, resumiendo, diremos, pues, que los enfoques del área de ciencia y tecnología vienen a ser como estas dos lumbreras, ¿no? Estos dos foquitos que me van a permitir a mí poder encauzar, en este caso, el desarrollo del área curricular de ciencia y tecnología. Entonces, estos foquitos son alfabetización científica y tecnológica, donde yo debo de, en este caso, lograr que el estudiante pueda aplicar estos conocimientos en entornos reales, ¿correcto? Y estaré, en este caso, formando ciudadanos reflexivos, porque en este caso el estudiante, para poder, en este caso, actuar, él va a tener que reflexionar, va a tener, para tomar decisiones, va a tener que reflexionar en base a la ciencia y la tecnología, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es indagación científica, el estudiante va a tener que buscar explicaciones frente a un fenómeno, frente a un hecho natural. Muy bien, sigamos avanzando entonces con esta capacitación. Los enfoques del área de ciencia y tecnología, por ejemplo, uno de los representantes de este enfoque es, pues, el consultor del panel de cuestionario de PISA, ¿no? Estos cuestionarios que son internacionales, ¿no? Y que son estandarizados a muchos países y en los cuales, pues, uno de los países, ¿no? En el cual, por ejemplo, que está en altos a nivel de Latinoamérica es pues Brasil, ¿no? Brasil, en este caso México, ¿no? Nosotros todavía estamos, no estamos logrando todavía estos aprendizajes esperados en los estudiantes. Con respecto al enfoque de alfabetización científica, según Roder Bybee, del 2010, él menciona que el propósito de la alfabetización científica es el entendimiento de las implicancias de la ciencia y sus aplicaciones en la experiencia social. La ciencia tiene pues un papel tan importante que las decisiones en las áreas económicas, políticas, personal, no se pueden tomar sin considerar la ciencia y tecnología involucradas. ¿Qué significa eso? En todas las políticas, en este caso en las políticas sociales, ¿no? El Estado es el que plantea las políticas sociales. Entonces, el Estado tiene que estar, en este caso, comprometido con la ciencia y tecnología. ¿Y cómo lo vemos ello? Por ejemplo, nosotros ya sabemos que, en este caso, el uso de plásticos está regulado según leyes. Por eso es que el estudiante observará que ya no puede, en este caso, obtener estas bolsas de plástico con tanta facilidad, por ejemplo, en los supermercados, ¿no? Ya hay una regulación normada, según ley, qué cantidad de plástico se puede usar, ¿correcto? Inclusive ya se está generando plásticos biodegradables. Entonces, la ciencia y la tecnología está inmersa dentro de estas políticas sociales. Incluso también, por ejemplo, con respecto a la anemia, ¿no? La anemia también es una problemática mundial en la cual menores de 3 años están con anemia. Adolescentes gestantes también están con anemia. Entonces, esto va a involucrar a qué? A que, pues, se siga aumentando la pobreza. Entonces, el CEPLAN es una de las instituciones que, pues, nos da una proyección acerca de todas estas situaciones, de todas estas tendencias
nacionales e internacionales que se dan con respecto a las problemáticas que ocurren a nivel de todo el mundo. Entonces, es importante comprender que este enfoque de alfabetización científica y tecnológica le va a dar una apertura al estudiante para que luego, ¿no?, determinar, en este caso la secundaria, pueda, en este caso, plantear posibles soluciones y tomar decisiones acorde a conforme sea alfabetizado científica y tecnológicamente. Aquí también vamos a ver, en este caso, el dominio y el manejo de ciertos vocabularios científicos. Nosotros con el área debemos de lograr que el estudiante pueda comprender terminología científica para que cuando él pueda tener a su alcance, en este caso lecturas científicas, pueda comprenderlo. ¿Por qué? Porque ha sido alfabetizado científica y tecnológicamente. Entonces, la aplicación del conocimiento científico, es decir, el uso de dicho conocimiento en situaciones reales y simuladas, ¿no? Esto sería un ciudadano reflexivo. Seguimos avanzando. Dentro del enfoque de indagación científica, para Harlan Wayne, en el 2013, la indagación, dice, es un término que se utiliza tanto en la educación como en la vida cotidiana para referirse a la búsqueda de explicaciones o información a través de preguntas. Entonces, es muy importante que el estudiante pueda comprender que para hacer ciencia es necesario plantearse preguntas, preguntas que van a partir de una observación, no solamente mirar, sino observar. Cuando nosotros hablamos de observar, hablamos de poder, en este caso, distinguir detalles, ¿no? Entonces, muchas veces esta primera parte o este primer paso del método científico, que es la observación, los estudiantes todavía tienen dificultades, ¿no? Por situación instantánea que se da, ¿no? Todo lo tienen simplemente a través de un clic. Entonces, para ellos, el analizar, el observar, les resulta un tanto poco práctico, ¿no? Para ellos. Muy bien, entonces, en este caso, una de las representantes, Harlan Wayne, elaboró pues para la UNESCO el primer volumen de la Neutrons Primary Science Education en 1983, Tendencias de la Educación Científica Primaria, y es pues la creadora de las 14 grandes ideas de la ciencia, y en las cuales 10 de ellas son las que se toman para poder plantear este currículo nacional de educación básica regular en la cual estamos nosotros trabajando. Entonces, este enfoque, la búsqueda de explicaciones, es decir, a través del uso de técnicas, de procedimiento, de desarrollo de actitudes que promoverán la curiosidad y el medio, en este caso, de un respeto a sí mismo, ¿no? Entonces, el estudiante, ¿cómo yo sé que el estudiante está, en este caso, desarrollando este enfoque de indagación científica? Cuando el estudiante es un estudiante curioso, ¿no? Pero esa curiosidad de preguntarse, ¿no?, la limita por un respeto al medio ambiente y un respeto a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando el estudiante más adelante, ¿no?, sea un estudiante que emprenda, por ejemplo, un negocio, una fábrica, él va a entender que tiene que respetar al medio ambiente, ¿no? Cualquier negocio, cualquier trabajo que desarrolle, él tiene que ir ya practicando desde ahora ese respeto al medio ambiente y también el respeto a sí mismo, ¿no? Si él va a vender o va a expender productos alimenticios, él va a comprender que esos productos, ¿no?, tiene que, en este caso, tener bien clara la idea de que tiene que respetar la salud de las personas. Entonces, vemos aquí que estos enfoques nos van a permitir dentro de nuestra área poder formar ciudadanos reflexivos, que para poder actuar y poder tomar decisiones
va a poder recordar todos los conocimientos del área de ciencia y tecnología para poder actuar, ¿no? Y con respecto a lo que es indagación científica, el estudiante en esas decisiones va a considerar el respeto al medio ambiente y el respeto a sí mismo. Estaremos logrando, entonces la pregunta es, en nuestros estudiantes, estaremos sembrando esa semillita de estos enfoques en el estudiante que le van a permitir tomar decisiones a lo largo de su vida. Entonces, eso es una interrogante bastante, el sentir de nuestra área de ciencia y tecnología. Muy bien, seguimos avanzando, estimados docentes. Ahora, en el área de ciencia y tecnología, justamente, para poder trabajar estos enfoques, tenemos que considerar estas competencias, ¿no? La competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. La otra competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y finalmente, la otra competencia que es diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Nosotros a lo largo de estas capacitaciones, ¿no? Porque ustedes están ingresando en un paquete amplio en el cual vamos a trabajar las 3 competencias y en cada competencia, correcto, vamos a desarrollar casuística. El día de hoy vamos a trabajar la competencia indaga y nos vamos a enfocar a la primera capacidad que es problematiza situaciones para hacer indagación. Posteriormente, en la siguiente capacitación trabajaremos lo que es la segunda capacidad, diseña estrategias para hacer indagación y así sucesivamente. Muy bien, entonces sigamos avanzando, estimados docentes. Recuerden que pueden hacer preguntas a través del chat. Ahora, ¿qué hacemos para enseñar mediante el método científico? ¿No? Siempre recordemos que debemos de partir, en este caso, de dejar que los estudiantes muestren su curiosidad por algún hecho o fenómeno en particular. Entonces, cuando nosotros trabajamos a través del método científico, partimos de la curiosidad del estudiante, ¿no? Partimos de esa situación que le despierta el interés al estudiante. Y por eso es que nosotros presentamos una situación significativa, una situación problemática que despierte el interés del estudiante, ¿no? Que le pueda generar inquietudes, dudas, preguntas, ¿no? Podemos hacerlo a través de la proyección de un video, de una lectura, ¿correcto? Entonces lo que tenemos que tratar es de captar esa curiosidad por querer descubrir, por querer conocer. Y eso lo vamos a evidenciar cuando el estudiante empiece a preguntar, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, llevamos, en este caso, diferentes vasos con diferentes sustancias, por ejemplo, ¿no? En un vaso colocamos agua, en otro vaso colocamos vinagre, en otro vaso colocamos gaseosa transparente, en otro vaso colocamos agua salada y llevamos un clavo, ¿no? Y le decimos, a ver, estimados estudiantes, ¿qué sucederá si al clavo yo lo sumerjo en el agua, ¿no? Y muchos dirán, se va a oxidar. Entonces, para eso yo llevo un clavo oxidado. ¿Será así? ¿Resultará así? Entonces, a ver, observen ese clavo, ¿no? ¿Cómo son las partículas que se observan, ¿no? Ese polvillo, ¿qué color tiene? Entonces, estamos tratando de despertar esa curiosidad. De esa manera trabajamos el método científico. Luego les haré la siguiente pregunta, ¿no? Y si yo coloco este clavo en el vinagre, ¿qué ocurrirá? ¿También se oxidará? ¿Qué dicen ustedes? No estoy entonces buscando, estoy generando ese conflicto cognitivo, ¿no? En el cual el estudiante, para responderme, ya no es que solamente va a recordar. Recordemos que según la taxonomía de Bloom, cuando el estudiante solamente trabaja el pensamiento del orden inferior, solamente lo que va a hacer es recordar, ¿no? Pero
recordar y aplicar, pero cuando el estudiante está trabajando el pensamiento del orden superior, no solamente va a recordar, no solamente va a aplicar, sino ya va a empezar a analizar y va a empezar a evaluar y luego va a crear. Entonces, cuando yo le hago la pregunta y le digo, si yo coloco este clavo en este vaso que tiene vinagre, ¿se oxidará? Algunos dirán sí, algunos dirán no. ¿Y si se oxida, y si forma el óxido, ¿en cuál de los dos se formará más óxido? ¿Será en el agua o será en el vinagre? ¿Correcto? Entonces, vamos a investigar sobre ello. Entonces, ahí entra la indagación científica. Les voy a proporcionar lectura, ¿no? Una lectura que le explique cómo es que se forma, en este caso, o qué sustancia eh, produce que los metales generen más óxido. Y si yo le coloco, por ejemplo, ahora ya le sigo, en este caso, permitiendo que sean más curiosos, ¿no? Y si yo coloco este clavo ahora en un vaso con agua salada, ¿qué creen que ocurra? ¿En cuál de ellos ocurrirá mayor oxidación? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, estoy permitiéndoles justamente eso, dejar que los estudiantes muestren su curiosidad por algún hecho o fenómeno particular. ¿Cuál es el fenómeno que estoy estudiando aquí? Es la formación de óxidos, ¿correcto? Y a ver, y si yo, por ejemplo, cojo este vaso, ya no tiene nada de sustancia, está totalmente vacío, ¿no? Solamente está con el aire contenido, y coloco el clavo. ¿Dónde creen ustedes que ocurra o dónde creen que se oxide el clavo mucho más rápido? ¿En este vaso que está vacío de ninguna sustancia o en este vaso que tiene agua? Entonces, ¿qué podemos hacer, estimados estudiantes, para poder nosotros comprender, ¿no? O para poder todas estas respuestas, ¿no? Tal vez inicialmente va a haber una lluvia de ideas. Cada uno va a ir respondiendo, ¿no? A ver, vamos a ver la mesa 1, la mesa 2, la mesa 3. La mesa 1 dice que se va a oxidar ahí. Por ejemplo, dirán, en el agua, en el vinagre, en el agua salada, o en el vaso vacío, ¿no? ¿Correcto? Entonces, de esa manera vamos despertando esa curiosidad. ¿Sí? Ahora, y luego, después de esto, proponemos, en este caso, una situación problemática, ¿no? Proponemos una situación problemática, un problema que despierte su interés, que permita desarrollar, ¿no? Y resolver esas necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿no? Entonces, proponemos una situación problemática, ¿no? Donde nosotros presentamos un problema. Correcto. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el problema? ¿No? A ver, en el vecindario de la Herbolada, ¿no? La mayoría de casas están techadas de calamina, ¿no? Luego de estas intensas lluvias, se observa la formación de óxidos y se observa también que ya se están formando grietas, ¿no? Y agujeros. Las personas tienen que colocar cubetas para poder recepcionar el agua que cae por estos agujeros. Frente a esta situación, María, una estudiante que vive en ese vecindario, se plantea la siguiente pregunta retadora, ¿no? ¿Cómo se forman los óxidos? Quisiera conocer cómo se forman los óxidos, ¿no? ¿Por qué es que se corroe la calamina, ¿no? ¿Y por qué es que se forma eso? Entonces, frente a eso, los estudiantes, es una situación real, es una situación que está ocurriendo, que muchas veces seguramente debe ser también el común en ellos, tal vez sus viviendas también están techadas de calamina.
Entonces, nosotros le planteamos, ¿no? Miren, hace un momento hemos observado el clavo. ¿Qué material podemos utilizar que pueda representar, ¿no? Vamos a hacer un montaje, vamos a simular esa situación real, pero ahora la vamos a llevar al laboratorio, ¿no? Y vamos a experimentar. ¿Qué material podemos utilizar y que pueda reemplazar a esta calamina de metal? ¿Qué creen ustedes? Alguno dirá, el clavo que usted nos enseñó, maestra. Ah, muy bien. ¿Y qué materiales podemos utilizar que se asemejen a la lluvia? ¿No? Alguno dirá alguno dirá el agua salada, ¿correcto? Pero vamos a ir más, vamos a ir más, vamos a ir investigando, vamos a ir indagando sobre otras sustancias, ¿no? Entonces vamos a ir colocando tiempos, ¿correcto? Y eso ya es tema de la otra capacidad. Pero en esta primera parte, empezaremos pues a formular preguntas indagatorias, ¿no? Como ya desperté la curiosidad del estudiante, ya planteé la situación problemática, ahora voy a empezar a trabajar la primera capacidad que es problematiza situaciones. ¿Y qué significa problematizar situaciones? Significa que en este caso, en una situación, voy a incluir un problema, ¿no? Voy a incluir un problema y en este problema que estoy incluyendo, el estudiante tiene que identificarme la causa y tiene que identificarme el efecto. Entonces, en esta primera situación, yo le diré, ¿qué causa que esta calamina de metal se oxide? Entonces, todos dirán al unísono, la lluvia, la lluvia. Ah, muy bien. Y en nuestro experimento, ¿qué estamos utilizando para que sea la lluvia? El agua, mis. Pero solamente voy a experimentar con agua. No, mis, también va a experimentar con vinagre, con gaseosa, con agua salada. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál será la causa por la que estos clavitos se oxiden de aquí a un tiempo? ¿Cuál será la causa? ¿Cuál será la causa? A ver, estimados docentes, ¿cuál será la causa? A ver, los leo. ¿Cuál será la causa? Porque esos clavitos se oxiden. Los clavos están sumergidos en diferentes tipos de sustancias. De aquí a un tiempo se van a oxidar. Pero ¿cuál es la causa por la cual esos clavos se oxiden o aceleren su oxidación? La humedad, ya. Pero en el experimento estoy utilizando diferentes tipos de sustancias. Ya, el agua, claro, el agua. Pero en el experimento, el vinagre, correcto. Entonces, el vinagre, el agua salada, la gaseosa, todo eso, ¿qué cosas son? ¿Todo eso qué es? Todo esas, ¿qué son? A ver, causas, variable independiente, correcto. Pero ¿con qué nombre le coloco? Variable independiente, está bien, todos son variables independientes, pero todas a su vez son tipos de sustancias. Entonces, la variable independiente va a ser el tipo de sustancia. ¿Y cuál es el efecto? ¿Qué es lo que voy a observar? ¿Qué es lo que va a ocurrir luego que esos clavos son sometidos a a los diferentes tipos de sustancias? La oxidación, ¿no? Pero recordemos, y la oxidación es el efecto. Y el efecto, claro. ¿Y el efecto qué es? La variable dependiente, así es. Entonces, la variable independiente es la causa, la variable dependiente es el efecto. Pero hay algo muy importante. La variable dependiente se va a medir.
o también se va a observar. Entonces tengo que agregarle una palabrita a lo que he mencionado de oxidación. Será cantidad de oxidación, ¿no? La variable independiente, que es la causa, la voy a manipular. Por eso es que he agregado esa palabrita que dice tipo de sustancia, porque voy a manipularla. En un vaso colocaré agua, en otro vaso colocaré gaseosa transparente, en otro vaso colocaré vinagre, en otro vaso colocaré agua salada. Estoy manipulando. ¿Qué es manipular? Estoy cambiando los tipos de sustancias. Lo que yo cambio, lo que yo manipulo es variable independiente. Y lo que yo mido u observo, porque no siempre voy a poder medir, pero sí voy a poder observar, es la variable dependiente. A ver, maestra Amparo, yo no comprendo. A ver, ya me hice bolas. A ver, ¿qué cosa quiere decir eso? Ya. A ver, usted coloca el clavito en el vaso que tiene agua. Coloca el clavito en el vaso que tiene vinagre. Coloca el clavito en el vaso con agua salada. Coloca el clavito en el vaso con agua. Demos un tiempo. Después de una semana, volvamos nuevamente a observar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver que se han oxidado los clavos. Pero, yo no puedo medir esa cantidad de óxido, pero sí puedo observar en el color que van a obtenerse las diferentes sustancias. Porque el óxido, ¿qué va a hacer? Va a colorear el agua, va a colorear el vinagre. Hagan esta práctica y van a ver qué bonitos colores se forman y cómo los estudiantes aprenden. Por ejemplo, en el agua se va a observar un color medio castaño claro. En, en la gaseosa se va a observar un color café oscuro, como si fuera café realmente, ¿no? En el vinagre se va a observar un color castaño no tan oscuro. Pero, ¿qué vamos a utilizar para poder medir el, el tipo de oxidación? ¿No? Si es una oxidación fuerte, si es una oxidación media o si es una oxidación leve. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Una escala de color marrón. Entonces los estudiantes van a tener su escala de color marrón y van a observar, ¿no? Ah, muy bien, acá hay una oxidación fuerte, acá hay una oxidación leve, acá hay una oxidación media. ¿Correcto? Entonces estamos trabajando mediante el método científico. Estamos permitiendo que el estudiante pueda comprender. Por eso es que esta competencia se llama indaga mediante métodos científicos. ¿Para qué? Para construir conocimiento. Es que ya no va a ser como antes, que el estudiante simplemente nosotros le decíamos, ¿no? La oxidación es la combinación de un metal más el oxígeno, ¿no? Si hablamos de una oxidación básica, una oxidación metálica, ¿no? ¿Correcto? Ya no va a ser solamente eso, sino que el estudiante va in situ a construir ese conocimiento, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Seguimos avanzando. Acá nos hemos explayado bastante en esta primera diapositiva, ¿no? Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Muy bien, estimados docentes. Vamos a ingresar a otro enlace si vemos que al mismo enlace, ¿correcto? Al mismo enlace. Muy bien, entonces, vamos a trabajar la primera capacidad. Problematiza situación. ¿Qué tiene que lograr el estudiante en esta primera capacidad?
Formular su pregunta indagatoria, formularla. Plantear su hipótesis. Identificar variables, independiente, dependiente, interviniente. Determinar su objetivo de indagación. ¿Sí? Todo ello tiene que lograr el estudiante en esta primera capacidad de problematizar situaciones. ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando, estimados docentes. Seguimos avanzando. Entonces, la capacidad problematiza situaciones. En esta capacidad implica, pues, que el estudiante, a partir del análisis de una situación significativa, ¿no? Yo le presento una situación, se formule preguntas y seleccione la que es investigable. Es decir, en este caso, estamos hablando del pensamiento del orden superior, ¿no? Va a analizar la situación, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, es decir, que en una estructura se identifique la variable experimentales como la variable independiente y dependiente. En pocas palabras, ¿no? O dicho de otra manera, esa pregunta indagatoria, esa pregunta investigable, ¿correcto? O esa pregunta de indagación, tiene que estar conformada por una variable independiente y una variable dependiente, es decir, la causa y el efecto. También en esta capacidad el estudiante. Muy bien, entonces los tipos de variables, en este caso, vamos a observar los siguientes, ¿no? Según su naturaleza, vamos a tener las cuantitativas y las cualitativas. Y según su función, en una relación causal, como nos pide el CENEP, una relación de causa-efecto, vamos a tener las variables independientes, dependientes, intervinientes y extrañas. En este caso, las independientes van a ser la causa, ¿no? Y las que pueden ser manipuladas por el investigador. Las dependientes son aquellas que, en este caso, son el efecto y que pueden ser medidas. Las intervinientes son aquellas variables que tienen que controlarse o igualarse, porque si no se controlan, pueden alterar los resultados de nuestra indagación. En este caso, en el primer ejemplo que pusimos acerca de la oxidación de los metales, habíamos mencionado que íbamos a tener diferentes vasos, íbamos a tener varios vasos, ¿correcto? Y cada vaso iba a tener una distinta sustancia. Pero, ¿cuál sería la variable interviniente? Sería lo que yo tengo que controlar, lo que yo tengo que igualar. En este caso, por ejemplo, tendré que utilizar un mismo tipo de clavo, de la misma calidad de clavo, del mismo material de clavo, del mismo tamaño, del mismo grosor, ¿correcto? No puedo utilizar un clavo chiquito, luego un clavo grande, un clavo, por ejemplo, de acero, un clavo para madera, no, tengo que utilizar un clavo de la misma calidad. En este caso, debo utilizar un clavo que se utiliza para clavar madera, ¿correcto? ¿Qué más? El volumen de la sustancia tiene que ser también la misma. Tengo que controlar. Si utilizo 90 mililitros en un vaso, todas tienen que tener 90 mililitros. ¿Sí? Ahora, si yo utilizo, en este caso, voy a utilizar agua potable, que es transparente, ¿correcto? También tengo que utilizar, que es incolora, ¿no? También tengo que utilizar el vinagre, también el vinagre blanco. La gaseosa, tengo que utilizar una gaseosa también transparente, como, ¿no? Hay en el mercado, ¿correcto? De esa manera. No puedo utilizar una gaseosa de un color marrón, por ejemplo, o amarillo. ¿Por qué? Porque voy a alterar los resultados de mi indagación. ¿Sí? Tiene que ser transparente para poder observar la oxidación. Entonces, todo ello que yo controlo, que yo igualo, es variable interviniente, ¿no? Mismo volumen de sustancias.
variable interviniente, ¿no? Eh, Todas las sustancias deben ser incoloras, variable independiente, interviniente, ¿no? Clavo del mismo tamaño y grosor, variable interviniente, ¿sí? Esas son las variables intervinientes. Muy bien, recuerden si hay preguntas, hacerlas llegar. Entonces, resumiendo, la variable independiente es aquella que es manipulada, es la causa. La variable dependiente viene a ser el efecto y en este caso es medible, ¿no? Es medible. La variable interviniente viene a ser en este caso todo aquello que no debemos, en este caso, cuidar que no altere los resultados de nuestra indagación. Muy bien, acá hay preguntas. Ya. Por favor, ¿puede explicar la variable interviniente? ¿Cómo dice? Porque es de control. Ah, ok. Ya. Mire, la palabra variable control la utiliza en el nivel primario, ¿sí? Cuando ustedes lean la narrativa van a observar eso. Pero en el nivel secundario nosotros utilizamos la variable interviniente, que viene a ser, en este caso, ello, ¿no? Ahora, la variable control la controlamos en intervalos de tiempo. Así es, así es. ¿Ya? La variable control la controlamos en rangos de tiempo, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora en las casuísticas. La variable interviniente es aquella que interviene entre ambas variables. Ujú. Sí, sí, exacto. Se utiliza en la misma terminología, ¿no? Variable interviniente, variable control, ¿no? Y eso lo plantean en este caso cuando nos presentan en las casuísticas. En las casuísticas ustedes van a ver que generalmente utilizan la palabra variable control, pero en el CENEP utilizan la palabra variable interviniente, ¿no? En el currículum nacional. Muy bien, veamos a continuación. Ahora, ¿qué puedo yo proponer al estudiante que presente como evidencia de aprendizaje? Es decir, ¿qué me puede presentar el estudiante o qué puedo pedirle yo al estudiante que me presente como evidencia de aprendizaje de esta primera capacidad de la competencia indaga, que es problematiza situaciones para hacer indagación? En esta primera capacidad, yo le puedo solicitar al estudiante un cuadro de problematiza situaciones. Hemos dicho que el cuadro de problematiza situaciones, entonces, es que el estudiante se formule la pregunta indagatoria, identifique las variables y plantee su hipótesis. Entonces, yo le puedo pedir al estudiante este cuadro de problematiza situaciones, ¿no? Entonces, al finalizar, luego de trabajar, le puedo decir, muy bien, la evidencia que ustedes me van a entregar es este cuadro de problematiza situaciones, ¿no? Me van a formular su pregunta de indagación, la variable independiente, la variable dependiente, las variables intervinientes y su hipótesis, que a continuación les voy a mostrar la estructura. Entonces, acá, por ejemplo, la pregunta de indagación es, ¿de qué manera influye el tipo de residuo sólido con el tiempo que tarda en degradar? Entonces, el tipo de residuo sólido es la variable independiente porque es la causa. La puedo manipular, puedo utilizar un residuo orgánico o un residuo inorgánico. La variable dependiente es el tiempo de degradación, el efecto, cuánto tarda en degradarse, lo mido, el tiempo. Las variables intervinientes es la temperatura, la luz, la humedad del suelo. A ver, no comprendo esto de la variable interviniente. A ver, maestra, explíquenme nuevamente. Ya, muy bien. Entonces, hablamos de que nosotros vamos a utilizar un macetero, ¿no? Un macetero, le voy a agregar acá tierra de cultivo y más o menos a una profundidad de 8 centímetros voy a enterrar el residuo sólido,
¿no? Voy a utilizar dos maceteros. En uno voy a enterrar la cáscara de plátano. Entonces yo estoy diciendo que a 8 centímetros de profundidad. Si yo estoy enterrando esta cáscara de plátano a 8 centímetros, entonces el tecnopor también tengo que enterrarlo a 8 centímetros. Si estoy utilizando en esta maceta 500 gramos de tierra de cultivo, en el otro también tengo que utilizar 500 gramos de tierra de cultivo. Si estoy utilizando o lo estoy, en este caso, humedeciendo esta tierra, cada 3 días, por ejemplo, la voy a humedecer con, a ver, con una media taza de agua de la media taza, a ver, 125 mililitros, la mitad, no. Entonces, en el otro también. Si esta maceta la estoy colocando en el techo de la casa, también la otra maceta tengo que colocarlo en el techo de la casa. Si una la estoy colocando que le dé los rayos solares, la otra también tiene que estar que le den los rayos solares, ¿no? Entonces, todo eso que igualo, todo eso que controlo, son variables intervinientes, ¿correcto? Ahora veamos en este caso la hipótesis, ¿no? La hipótesis, como todos sabemos, es la posible respuesta a la pregunta indagatoria, ¿no? Esta es una manera, es una estructura, no es la única tampoco. Si variable independiente, entonces variable dependiente. Si el tipo de residuo sólido es una cáscara de plátano, entonces el tiempo que tarda en degradarse es menor. Si el tipo de residuo sólido es un pedazo de tecnopor, entonces el tiempo que demora en degradarse es mayor. Estas son las posibles hipótesis que puede plantear el estudiante. Ahora, los desempeños según el CENEP, ¿correcto? Lo tenemos en la página 188 hasta la 298. En este caso, vemos acá de primer grado, ¿no? ¿Qué me dice? En primer grado no me piden variable interviniente. En segundo grado sí me piden variables intervinientes. En tercer grado me piden ya los objetivos de indagación. En segundo ni en primero no me piden. Ah, profesor, entonces no se hace este objetivo de indagación. No, usted como docente lo propone, ¿correcto? Pero ya como usted le ha enseñado, le ha mostrado ejemplos de cómo determinar un objetivo de indagación, entonces en tercero ya ellos lo pueden, en este caso, determinar. En cuarto también y en quinto, ¿no? Entonces veamos acá, dice, formula preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho. Ah, muy bien. Formula preguntas, variables, ¿no? Variables, en este caso, independiente y dependiente. ¿Qué más dice? Eh, plantea hipótesis en las que establece relaciones de causalidad entre las variables, entre la variable independiente y dependiente. En segundo, ya no me hablan, considera las variables intervinientes en su indagación. ¿Sí? Muy bien. Y así. Vamos avanzando. Entonces, en resumen, ¿en qué consiste esta primera capacidad? En que el estudiante pueda formular preguntas indagatorias, ¿no? En un nivel destacado, me argumentará la influencia de las variables, selecciona aquella pregunta que puede ser indagada científicamente, plantea una hipótesis en las que establece relaciones de causalidad entre las variables, plantea dos o más hipótesis, nivel destacado, considera la variable interviniente en su indagación, elabora los objetivos. En la siguiente capacitación vamos a ver los tipos de indagación. Hay una indagación estructurada donde usted le proporciona la pregunta indagatoria. Hay una indagación guiada donde usted le proporciona diferentes preguntas y le pide que seleccione, ¿no? O que subraye o que encierre en un círculo la pregunta que ellos consideran que es una pregunta indagatoria. ¿Sí?
y una indagación abierta donde usted le dice al estudiante que formule de él de manera autónoma la pregunta indagatoria. Pero recordemos que para que el estudiante pueda lograr por sí solo formular una pregunta indagatoria, primero tiene que haber pasado por las distintas tipos de indagación. O sea, primero usted tiene que haber trabajado una indagación estructurada, donde usted le presenta la pregunta indagatoria, ¿correcto? Les enseña a identificar la variable independiente, la variable dependiente. Luego, ¿no? En segundo año, seguramente ya usted, como ya ha trabajado con ellos, en este caso, una indagación estructurada, ya trabajará una indagación guiada y posteriormente una indagación abierta, ¿no? O muchas veces en el primer y segundo bimestre se trabaja una indagación estructurada, luego una indagación guiada y finalmente una indagación abierta. Ahora, esto que está aquí también podemos utilizarlo como criterios de evaluación. Recordemos que los criterios de evaluación se generan de los desempeños y o estándares de aprendizaje. Y estos se han desprendido de los desempeños. Entonces, yo puedo colocar en mi lista de cotejo, por ejemplo, ¿no? Que el estudiante formula su pregunta indagatoria, le pongo un check, plantea su hipótesis, le pongo un check, identifica variable independiente, identifica variable dependiente, un check. Entonces, si él logra todo eso, entonces está en un logro esperado, ¿no? Porque está cumpliendo en este caso con la primera capacidad. Recordemos, solamente es la primera, ¿correcto? Para yo decir que ha logrado la competencia, tiene que haber logrado desarrollar las 5 capacidades, ¿no? Y no solamente haber logrado de manera aislada, sino la combinación de todas estas. ¿Y cómo es que yo me voy a dar cuenta que ha combinado todo cuando me presenta un informe de indagación científica? Muy bien, acá para resumir, las variables experimentales, entonces, recordando qué son la variable independiente, la variable dependiente, la variable interviniente. Veamos este ejemplo, ¿no? En este caso, ¿qué se está midiendo? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué se está midiendo? A ver, todos participando. ¿Qué se está midiendo? A ver, vamos, maestros. ¿Qué se está midiendo? Muy bien. El crecimiento de las plantas. Entonces, ¿y qué es lo que está causando que las plantas crezcan? En esta ilustración, porque hay muchos factores que permiten que la planta crezca, pero en esta ilustración, el agua, muy bien. Entonces, la causa por la cual esta planta crece es el agua, variable independiente. ¿Y cuál es el efecto? Variable dependiente, el crecimiento de las plantas. ¿Sí? Entonces, acá de una manera bastante lúdica, bastante ilustrativa, podemos permitir que el estudiante pueda entender, ¿no? Lo que es una variable independiente, que es la causa, y lo que es una variable dependiente, que es el efecto. Pero, ¿cuál es la variable interviniente? ¿Correcto? Que, por ejemplo, ¿no? Tengo que, en este caso, utilizar un mismo tipo de planta, por ejemplo, ¿no? Esta sería una muestra experimental 1, pero si yo quiero trabajar esta competencia indagada, entonces tendré que utilizar otra muestra experimental 2, ¿no? Este tipo de tierra tiene que ser también en el otro el mismo tipo de tierra. Si acá he utilizado un tipo de planta, en el otro también tengo que utilizar el mismo tipo de planta. Pero ¿cuál puedo variar? ¿Cuál puedo manipular? La variable independiente. Si acá utilicé agua potable, en el otro puedo utilizar tal vez agua con reciclada, ¿no? O por ejemplo, si yo también quiero, acá por ejemplo puedo utilizar una taza de agua, ¿no? Y acá 2 tazas de agua.
y las voy a regar en dejando un día puede ser. Ujú. Varias variables. Ustedes han visto, la variable interviniente son todas aquellas que intervienen, ¿no? Por ejemplo, aquí, la variable interviniente puede ser eh, el mismo tipo de tierra de cultivo, el mismo tipo de planta, ¿sí? La misma calidad de maceta, ¿no? Si la maceta es de arcilla, la maceta, la otra también tiene que ser, no va a ser de plástico, ¿no? O sea, diferentes, ¿correcto? Muy bien. Seguimos avanzando, entonces, estimados docentes. Ya, entonces aquí está. La variable independiente se manipula, cambia. La variable dependiente se mide o observa. La variable interviniente se controla. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos avanzando. La hipótesis. Ya sabemos que la hipótesis es la posible respuesta a la pregunta indagatoria, ¿no? ¿Correcto? Y ahí estamos teniendo algunas preguntas orientadoras, ¿no? ¿Qué podrías responder? Eso es la hipótesis, ¿no? Dentro de las hipótesis tenemos hipótesis de investigación, nulas, alternativas, ¿correcto? La hipótesis entonces tiene una relación de causa-efecto. Acá tenemos tipos de hipótesis de causalidad, ¿correcto? Por ejemplo, esta de acá. El uso de compost provoca mayor crecimiento en las plantas de lechugas. Entonces, ¿qué es lo que provoca que crezca más rápido o que haya mayor crecimiento? Es el uso de compost. Ahora, este compost, ¿yo lo puedo manipular? Claro. En una maceta puedo utilizar, por ejemplo, eh, restos de café pasado. En otra maceta puedo utilizar, por ejemplo, cáscara de huevo. En otra maceta puedo utilizar, por ejemplo, huesitos de pollo, ¿no? Triturado. Y luego voy a empezar a medir el crecimiento, ¿no? ¿En cuál de ellas creció más? Tuvo mayor crecimiento. ¿Y cuál va a ser mi variable interviniente? Mi variable interviniente va a ser, en este caso, por ejemplo, el mismo tipo de planta, ¿no? La misma cantidad de tierra de cultivo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y voy a darme un tiempo, ¿no? Voy a determinar un tiempo en el cual voy a indagar. Entonces, el uso de compost es la variable independiente porque la manipulo, puedo cambiar. Cuando dice experimental, ¿se refiere a diseño experimental? No, experimental es porque estamos experimentando, variables experimentales, a eso se refiere, que forman parte de la pregunta indagatoria, ¿no? Acá hablamos de hipótesis con causales multivariadas. Por ejemplo, acá tenemos dos variables independientes y una variable dependiente, ¿no? Por ejemplo, el aumento del precio de los productos y la corrupción. O sea, estas dos son las causas para que, para que se promueva la piratería, ¿no? Dos causas, un efecto. Acá, dos efectos, perdón, un efecto y dos causas. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo desarrolla habilidades de socialización y empatía. ¿Sí? También pueden ser de esa manera las hipótesis. Regresando a nuestro ejemplo. A ver, veamos, ¿no? ¿Cuál sería una de las hipótesis? Si el tipo de residuo sólido es orgánico, como la cáscara de plátano, entonces el tiempo de degradación es menor, ¿no? Lo que habíamos mencionado hace un momento. Si el tipo de residuo sólido es inorgánico, entonces el tiempo de degradación es mayor. Por ejemplo, la bolsa de plástico, el tecnopor, ¿correcto? Un pedazo de botella plástica. Entonces, ¿cómo se formula una pregunta de indagación? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? ¿De qué manera influye él
Acá van a colocar la causa, estimados estudiantes, le decimos, ¿no? Con el efecto acá, ¿no? Y luego ya poco a poco le vamos diciendo acá la causa, ¿qué cosa es? La variable independiente. El efecto, ¿qué cosa es? La variable dependiente, ¿no? ¿Y cómo respondemos a esto? Si el tipo de residuo sólido es orgánico, entonces el tiempo que demora en degradarse es menor. ¿Correcto? Muy bien. Vamos avanzando. Entonces, los objetivos de indagación también tienen que ser realistas, claros, y en este caso evitar verbos imprecisos, ¿no? Generalmente utilizamos verbos determinar, ¿no? Determinar. Aquí, por ejemplo, ¿qué deseamos determinar? En este estudio de cuánto demora en degradarse un tipo de residuo sólido. Entonces, queremos, ¿no? Por ejemplo, determinar el tiempo que demora en degradarse un residuo sólido. Ese es el objetivo. Eso es lo que queremos investigar, indagar. Entonces, acá les dejo una lista de verbos. El objetivo, entonces, por ejemplo, ¿qué queremos lograr? Estas son preguntas para para que los estudiantes puedan determinar su objetivo de indagación. Maestra, ¿cómo puedo yo, en este caso, redactar mi objetivo de indagación? Ah, ya. A ver, hazte esta pregunta. ¿Qué quieres lograr con esta experimentación? ¿Qué deseas saber? ¿Qué información o resultado espero obtener? Entonces, un objetivo puede ser, un objetivo general puede ser, ¿no? Explicar la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimenta, ¿no? Objetivos específicos, describir los cambios que experimentan los residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana, analizar el proceso de degradación que ha experimentado cada uno de ellos, comparar la degradación que ha sucedido con cada uno de ellos. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, otro ejemplo más sobre una situación significativa. Les dejo para que ustedes lo puedan leer acá también. Preguntas sobre esto, problematiza situaciones, ¿no? Y acá otro ejemplo de una evidencia de aprendizaje, ¿no? Tal vez, si usted va a trabajar, en este caso, una indagación estructurada en la cual usted le va a proporcionar la pregunta indagatoria, entonces usted le tendría que pedir que de esa pregunta indagatoria, ¿no? Determine, identifique la variable independiente, la variable dependiente, y en este caso también, según la situación planteada, pueda identificar las variables intervinientes, ¿no? Y acá la pregunta indagatoria. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, acá hay otros ejemplos de propósito, de reto y de evidencia. Muy bien, ahora sí, vamos a ir a las casuísticas, estimados. Nuevamente recordándoles que sí. Muy bien, ahora sí, estimados. Empezamos. A ver. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 1, 2, 3 y 4. A continuación, tenemos la siguiente. Dice, un docente ha identificado que los familiares de los estudiantes se dedican al cultivo y comercialización de frutos de estación. Por ello, plantea la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Cómo podemos favorecer la maduración de un fruto? Los estudiantes comentan sus respuestas en una plenaria. A continuación se presenta la respuesta de Clara. Yo he visto que mi papá, que vende frutas, hace madurar las paltas envolviéndolas con papel periódico. Así maduran rapidito. Algunos estudiantes comentan que sus familias realizan la misma práctica, pero que usan otros materiales como papel craft o bolsas de plástico, por lo que quisieran probar qué material es más adecuado para favorecer que los frutos maduren en menos tiempo. El docente les sugiere plantear en equipos una propuesta de indagación. A continuación se presenta la propuesta de un equipo de estudiantes. Conseguir papel periódico, papel craft y una bolsa de plástico.
todos de igual tamaño y 3 paltas inmaduras de similares características, tamaño, masa, tipo, etc. A ver, un momentito. Seguimos con la lectura. Colocar las 3 paltas envueltas dentro de un mismo estante. Observar las paltas cada día y determinar qué palta madura más rápido. Casuística 1. Pregunta. El docente ha identificado logros y aspectos que los estudiantes deben mejorar en su propuesta de indagación. ¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje evidencian los estudiantes en dicha propuesta? A. Identifican procedimientos para medir la variable dependiente de su indagación. B. Identifican procedimientos que permiten controlar la variable que debe mantener constantes. C. Identifican la necesidad de realizar repeticiones para garantizar la confiabilidad de sus resultados. ¿Cuál es la respuesta, estimados docentes? Tenemos 2 minutos. Muy bien, volvemos en 2 minutos. Muy bien, estimados docentes, entonces ya finalizó el tiempo. Ahora veamos a continuación algunas respuestas que ustedes han colocado. A ver, veamos a continuación. Dice por ahí está variadito. A ver, dice la B, la B, la C, la B, la A, la A. Muy bien. Entonces, veamos a continuación. ¿Qué me están preguntando en esta casuística? Me dicen, el docente ha identificado logros y aspectos que los estudiantes deben mejorar en su propuesta de indagación. ¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje evidencian los estudiantes en dicha propuesta? Muy bien, si nosotros observamos, acá me dice que el estudiante va a conseguir papel periódico, papel craft y una bolsa plástica. Todos de igual, miren ahí la palabrita, todos de igual tamaño. Y 3 paltas inmaduras de similares características. Envolver una de las paltas con papel periódico, otra con papel craft y la última palta con una bolsa de plástico usando la misma técnica para envolver cada palta. Entonces, vemos ahí la palabrita, ¿no? Igual tamaño, misma técnica, dentro de un mismo estante, ¿correcto? Entonces, nos damos cuenta que lo que está logrando el estudiante es en mantener constantes estas variables intervinientes, ¿no? Entonces, identifica en sus procedimientos, identifica procedimientos que permitan controlar las variables que deben mantenerse constantes, ¿no? ¿Y cuáles son las variables que deben mantenerse constantes? Son las variables intervinientes. Entonces, la respuesta es la alternativa B, ¿correcto? Es la alternativa B. Entonces, acá estamos viendo, ¿correcto? Que el estudiante ha logrado
este aprendizaje, de poder controlar estas variables. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos avanzando, estimados docentes de todo el Perú. Vamos avanzando, vamos avanzando. La 2. ¿Cuál es la variable independiente en la propuesta de los estudiantes? A, el tipo de material con el que se envuelven las paltas. B, la técnica con la que se envuelven las paltas. C, el lugar donde se colocan las paltas. Vamos, vamos, maestros, todos participando. Tenemos 2 minutitos. Analicemos la situación. Tenemos 2 minutitos. Bien, ya se va acabando el tiempo, entonces veamos acá. Dicen la A, por ahí la A. Unánimemente todos han dicho la A, ¿no? Claro que sí, ¿no? ¿Cuál es la variable independiente en la propuesta de los estudiantes? El tipo de material con que se envuelven las paltas. Recordemos que la variable independiente la podemos manipular, la podemos cambiar. En este caso, ¿correcto? Y es la causa, ¿cierto? En este caso se está utilizando diferentes tipos de envoltura, ¿no? Por un lado, papel periódico, bolsa de plástico y papel craft, ¿correcto? Esto lo estamos, en este caso, manipulando, lo estamos cambiando, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la respuesta es la A, porque la variable independiente se puede manipular, es decir, cambiar por el investigador. Y además influye en la variable dependiente, que en este caso es el tiempo de maduración de la palta. ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro ahí? Entonces vamos avanzando, estimados, para poder lograr resolver la mayor cantidad de casuísticas. Seguimos avanzando. La 3 dice, un estudiante del equipo comenta que en la propuesta se debería emplear 4 paltas inmaduras en lugar de 3 y dejar una sin envoltura, porque debe tomarse en cuenta la sugerencia del estudiante. A, porque ello permitiría comprobar si envolver las paltas favorecen o no su maduración. B, porque un mayor número de repeticiones permitirían aumentar la confiabilidad de los resultados. C, porque ello permitirá saber cuál de los materiales con los que se envolvieron las paltas favorece que maduren más rápido. ¿Cuál será la respuesta, estimados docentes, para esta casuística? Vamos, vamos, tenemos 2 minutitos.
Muy bien, estimados docentes, entonces veamos acá, dicen la C, la C, la A. A ver, ¿han contestado la A o han contestado la C, creo, no? A ver, vamos a ver. A ver, veamos a continuación. Dice, un estudiante del equipo comenta que en la propuesta se deberían emplear 4 paltas inmaduras en lugar de 3 y dejar una sin envoltura. ¿Por qué debe tomarse en cuenta la sugerencia del estudiante? A, porque ello permitirá comprobar si envolver las paltas favorece o no su maduración. B, porque un mayor número de repeticiones permitiría aumentar la confiabilidad de los resultados. C, porque ello permitirá saber cuál de los materiales con los que se envolvieron las paltas favorece su maduración más rápido. A ver, veamos entonces cuál será la respuesta, estimados docentes. Entonces veamos acá. Tenemos acá la palta que está envuelta con papel periódico, la palta envuelta con papel plástico, la palta envuelta con papel craft y esta palta sola. En este caso, estamos hablando del grupo control. El grupo control es aquel grupo en el cual no recibe la influencia de la variable independiente. ¿Y cuál es la variable independiente? Habíamos visto que era el tipo de material con que se envuelve la palta. En este caso, acá no se está envolviendo con ningún material, por lo tanto, no está teniendo la influencia de la variable independiente. Es decir, vamos a dejar que esta palta se madure a condiciones normales. ¿Y por qué hacemos ello? Porque queremos permitir, ¿no? Queremos comprobar si envolver las paltas favorece o no su maduración. Supongamos que esta palta se madura más rápido que esta. Entonces, de esta manera comprobaremos que no tiene ninguna, en este caso, ninguna incidencia el envolver las paltas, ¿sí? Pero si, por ejemplo, comprobamos que tal vez en el papel periódico la palta se madura más rápido, entonces nos habremos dado cuenta que definitivamente el envolver las paltas favorece a la maduración, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la palta no envuelta será nuestra muestra control, es decir, no está sometida a la variable independiente, que es el tipo de material que envuelve la palta. Además, la palta sin envolver tendría que esperar el tiempo de maduración en condiciones normales y de esa manera comprobar si la práctica de envolver palta favorece a su rápida maduración. La respuesta entonces es la alternativa A. Seguimos avanzando. Vamos, vamos, maestros, vamos. Otro de los integrantes del equipo propone lo siguiente. He escuchado que los frutos pueden madurar más rápido cuando están cerca de plátanos maduros. Entonces, me gustaría probar poniendo un plátano maduro junto a 3 paltas, sin ninguna envoltura, para ver si las paltas maduran en menos tiempo. ¿Qué tipo de variable es la presencia del plátano maduro en las propuestas del estudiante? A, variable interviniente, B, variable dependiente, C, variable independiente. ¿Cuál es la respuesta, estimados docentes? Tenemos, a ver, un minutito, un minutito. A ver, vamos, vamos, maestros, vamos. Tenemos por aquí respuestas. Vamos a ver, dice la C, la C, la A, la C. Muy bien, veamos a continuación. Entonces, según este estudiante, el colocar el plátano maduro va a permitir que se maduren las paltas. Entonces, ¿esto qué vendría a ser? La causa, ¿cierto? Entonces es la variable independiente. Variable causa, ¿sí? Variable independiente. A ver por ahí. ¿Correcto? Muy bien, veamos entonces a continuación, ¿no? Variable independiente. Entonces, ¿yo puedo manipular? Claro que sí, puedo colocar en una un plátano, en otra 2 plátanos, en otra 3 plátanos. Es la variable
independiente, porque según el comentario del estudiante que dice, he escuchado que los frutos pueden madurar más rápido cuando están cerca de plátanos maduros. Causa. Los plátanos maduros hacen que las paltas maduren más rápido, es la causa. Entonces me gustaría probar poniendo un plátano maduro junto a 3 paltas sin ninguna envoltura para ver si las paltas maduran en menos tiempo. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos avanzando, estimados docentes. A ver, veamos a continuación. A continuación se muestran los resultados de un estudio sobre la catalasa. Acá tenemos actividad enzimática, acá tenemos temperatura. ¿Cuál es la variable dependiente del estudio? La actividad enzimática, el tipo de catalasa, la temperatura. ¿Cuál es la causa? Luego vamos a ver en este caso, cómo es que en dónde va, según la gráfica, la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? En qué eje va? En el X, en el Y, vamos a ir viendo eso. Muy bien, tenemos un minutito. A ver. Vamos, vamos. Muy bien, por acá hay una respuesta, hay 2 respuestas, me dicen por ahí la A, la actividad enzimática, la variable dependiente, claro, el efecto, ¿no? El efecto, así es. ¿Ya? Muy bien, veamos a continuación, ¿ya? Entonces, cuando ustedes les vengan estas preguntas, ustedes van a recordarse de este cuadro, de de este par ordenado, ¿cierto? Miren acá, variable independiente en el eje X y variable dependiente en el eje Y, ¿correcto? Entonces, la actividad enzimática es la variable dependiente. La respuesta es la alternativa A. Sigamos con esta última, ¿correcto? Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 6 y 7. Veamos a continuación, dice acá. Un docente propone a los estudiantes realizar en grupos la siguiente experiencia sobre el efecto invernadero. 1. Conseguir 2 botellas de plástico de 2 litros transparentes e iguales, hacer un pequeño orificio en la tapa de una de las botellas, luego atravesar un termómetro por el orificio y ajustarlo con cinta. 2. Colocar una lámpara con una potencia al menos de 100 watts frente a la botella, como se muestra en la siguiente figura. 3. Registrar la temperatura en la botella, temperatura del ambiente, encender la lámpara y registrar la temperatura cada 2 minutos durante 30 minutos. 4. Introducir 3 cubos de hielo seco, CO2 sólido, y en la otra botella abierta y esperar a que empiece a sublimar. Cuando haya sublimado todo el hielo, colocar la tapa con el termómetro de la otra botella. Cuando la temperatura del CO2 se equilibre con la temperatura del ambiente, repetir el procedimiento descrito en 3. O sea, aquí. Ahora, esto es la situación. Ahora vamos a ver la pregunta. Veamos la casuística. Dice 6. ¿Cuál de las siguientes hipótesis se busca validar con esta experiencia? ¿Cuál de las siguientes hipótesis se busca validar con la experiencia? Me están preguntando entonces la hipótesis. Recuerden que la hipótesis tiene que tener la variable independiente y la variable dependiente, la causa y el efecto. Veamos a continuación, ¿no? Una relación de causa-efecto. Dice acá, la capacidad del CO2 para absorber calor es mayor que la del aire. B, la temperatura del aire y del CO2 cambian con el tiempo. C, el CO2 es el principal gas de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted, estimado docente? Me están pidiendo la hipótesis. Tengo que buscar una alternativa donde observe causa y efecto y que guarde relación con la situación que he observado. A ver, vamos, un minutito.
Bien, acá ya tenemos respuestas. Veamos a continuación. Por ahí dicen la A, la A, la C. Veamos a continuación. ¿Ya? Muy bien. Veamos la respuesta entonces. Acá tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, la capacidad del CO2 para absorber calor es mayor que la del aire, ¿correcto? Entonces, ¿cuál de las siguientes hipótesis se busca validar con esta experiencia? La respuesta sería la A, ¿no? Nuestra hipótesis es la posible respuesta a nuestra pregunta de indagación, ¿no? Recordemos entonces que debe haber una relación de causalidad, ¿sí? Entonces, la pregunta de indagación es, ¿cómo influye la capacidad del CO2 para absorber el calor del aire? Esa sería nuestra pregunta indagatoria, ¿no? ¿Cómo influye la capacidad del CO2 para absorber el calor del aire? Entonces, la variable independiente, capacidad del CO2, la variable dependiente, absorción del calor del aire, ¿no? Las variables intervinientes son tipo de luz que emite la lámpara. Por lo tanto, entonces, la capacidad del CO2 para absorber el calor es mayor que la del aire, ¿no? Mayor. Puedo medirlo. ¿Correcto? Entonces la respuesta es la A. A ver por acá cómo han respondido. Así es. Así es. Muy bien. Muy bien aquí. Muy bien, Marlene. Muy bien. Muy bien, Lidia. Seguimos avanzando. A ver, la última, la última. Veamos a continuación. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas describe una variable que no ha sido considerada en la experiencia y que debe ser controlada? Recuerden, maestros, cuando me dan estas palabritas subrayadas y en mayúscula, son un distractor, ¿no? En nuestra memoria a corto plazo, la asume como si no existiera. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿correcto? Cuando nosotros leemos esta pregunta, como lo hacemos tan rápido, porque estamos contra el tiempo, entonces este es un truquito, ¿no? Siempre tomar en cuenta esto. Porque, ¿qué hacemos generalmente? Lo leemos así, ¿no? ¿Cuál de las siguientes alternativas describe una variable que ha sido considerada en la experiencia y que debe ser controlada? Entonces, inmediatamente, ¿qué hacemos? Respondemos, en este caso, ¿no? Bueno, no les puedo decir ahorita la respuesta, pero en este caso eh, respondemos lo contrario. Entonces hay que tomar en cuenta esta palabrita, no. Ya, me está diciendo claramente cuál de las siguientes alternativas describe una variable que no ha sido considerada en la experiencia y que debe ser controlada. ¿Qué variable es la que se controla? Recuerden, ¿qué variable es la que se controla? De acuerdo a eso, van a responder. Pero recuerden que me están pidiendo la que no ha sido considerada en la situación. Entonces, el tipo de luz que emite el foco, el volumen que ocupa el gas, la distancia entre la lámpara y la botella, ¿cuál de ellas no ha sido considerada? Leamos a continuación y respondamos. ¿Ya? Muy bien, tenemos un minutito. Muy bien, ha quedado claro, creo. Excelente. Entonces vamos avanzando. La respuesta, en este caso, pues, lo que me están pidiendo son las variables intervinientes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en este caso, la respuesta es la alternativa C.
¿no? La distancia entre la lámpara y la botella no la están considerando en la situación, ¿correcto? No ha sido considerada. Generalmente la mayoría responde pues el tipo de luz que emite el foco. Esa sí ha sido considerada, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar, estimados docentes. Voy a, en este caso, activar los audios para que hagan algunas preguntas, ¿no? Por favor, los que deseen preguntar, activen sus micrófonos y los que no, lo mantenemos silenciados. Ahora sí, estimados maestros, pueden activar sus cámaras para conocerlos también. La siguiente capacitación vamos a trabajar lo que es la segunda capacidad de la competencia indaga, que es diseña estrategias para hacer indagación, donde veremos que dentro de los desempeños está que los estudiantes puedan seleccionar los materiales, las herramientas, los instrumentos, que puedan en este caso también hacer la diferenciación, ¿no? ¿Qué es un material, qué es una herramienta, qué es un instrumento? Prever el tiempo que va a durar su experimentación, también las medidas de seguridad, ¿correcto? Los procedimientos, describir los procedimientos. Entonces, hasta el día de hoy hemos trabajado la primera capacidad de la competencia indaga. A ver, activen sus cámaras para conocerlos, o en todo caso, Buenas noches, adelante, maestra Silvia. gracias. Una preguntita, en la pregunta 4 dice que la presencia del plátano maduro es la variable independiente, Así es. pero en la pregunta 2 se dijo que la variable independiente era el tipo de material con el que se mueve la planta. ¿Cómo se explicaría esto? No, no entiendo bien. El tipo de material con que se vuelve la palta. Sí, esa Ya, sería la variable independiente, pero en la 4 también la presencia del plátano maduro puede ser también variable independiente. claro, porque según el comentario del estudiante, lo que dice es, yo he escuchado, dicen, ¿no? Que si colocamos un plátano maduro, las paltas se maduran más rápido. Entonces, ¿cuál es? O sea, ese comentario, ¿no? Porque es otra casuística, ¿correcto? Ah. Claro. No, En ya, este, no es el mismo caso de la pregunta 2. claro, es otra casuística. Ah, ya Ujú, entendí. Ah, claro. ya, gracias. Así es, la causa, ¿no? La causa, en el comentario de ese estudiante dijo que si agregamos o colocamos un plátano maduro, eso va a permitir que eh, en este caso se maduran más rápido las paltas. Entonces, por eso la causa vendría a ser ese plátano maduro. Ahora, yo lo puedo manipular, puedo colocar en una muestra un plátano, en el otro dos, en el otro tres. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, maestra Silvia, por su pregunta. Gracias. Profesora, buenas noches. Adelante, Antonia. Una consulta, profesora, referente a toda problematización a la hora de contrastar la hipótesis, por decir, quiero yo indagar el incremento de la subida del mar. En ese caso, ¿cómo sería la parte de la experimentación? Ya, el incremento de la subida de mar. Bueno, cuando vamos a hablar de contrastar hipótesis, ahí es donde vamos a trabajar lo que es para la segunda capacidad, que es diseño, ¿correcto? Pero nosotros tenemos una experiencia, por ejemplo, que lo vamos a ver en la siguiente capacitación, eh, cómo nosotros podemos, en este caso, indagar acerca de la evaporación del agua, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dos vasos de agua, un vaso de agua, ¿correcto? Agua potable, pura, ¿sí? Y con un volumen de 120 mililitros. Yo lo dejo al ambiente. ¿Y qué va a pasar con esa agua con un tiempo? ¿Va a mantenerse en ese volumen de 120 mililitros? ¿Qué dicen ustedes? Disminuirá. Claro, se va a evaporar el agua, ¿cierto? Pero, ¿qué sucedería si yo en un vaso de agua le agrego 3 cucharas de sal? La disuelvo, ¿no? Y también tiene la misma medida, solamente que tiene sal.
igual, 120 mililitros. Entonces, ya tengo dos vasos, ¿no? Un vaso con 120 mililitros de agua potable y un vaso con 120 mililitros de agua salada. Los dejo igual por un mismo tiempo, ¿correcto? Lo dejo por un tiempo, a ver, por ejemplo, de un día o de 3 días. Después de 3 días voy y ¿qué ocurrirá? ¿Qué agua se evaporará más rápido? ¿El agua potable o el agua salada? Mm, Ahora, lo hago mucho más, genero más conflicto cognitivo, ¿no? Cojo otro vaso y en ese vaso ya no agrego 3 cucharadas de sal, sino le agrego 5 cucharadas de sal. ¿Qué ocurrirá? Esto lo vamos a ver en la siguiente capacitación, ¿correcto? Pero ya para ahí nomás dejarles con la miel, vamos a decirlo así. Según esto, ¿cuál será la variable independiente? ¿El agua? ¿La cantidad de sal? ¿Cuál será la variable independiente? ¿Qué es lo que estoy manipulando? El agua. El agua es igual, la cantidad de sal. la cantidad de sal. En una he agregado 3 cucharadas de sal, en la otra he agregado 5 cucharadas de sal. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, ¿y cuál será mi grupo control? El agua Los potable sola. 120, los 120 mililitros de agua. Claro, el agua sola. Entonces, lo que yo voy a estudiar, mi objetivo es, ¿no? En este caso, determinar si la sal influye, ¿correcto? O la pregunta sería, ¿no? ¿De qué manera la cantidad de sal disuelta en el agua influye en el volumen de agua que se evapora, ¿no? Entonces, lo que yo voy a luego determinar es que en el agua salada eh, es menos lo que se evapora el agua, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el agua de mar. Ahí está el agua de mar y no se, o sea, se evapora, pero mínimo, no es demasiado, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros estamos indagando, ¿no? Ya vemos la variable independiente. La variable dependiente sería el volumen de agua que se evapora. Esto lo vamos a ver en un ejemplo mucho más, es en la segunda capacidad, que vamos a ver a la siguiente, porque ahí es donde vamos a observar. A ver, por acá. A ver, no. Me están escribiendo. A ver, voy a lograr leerlo. Por ahí me dicen algo, creo. A ver qué dice. Maestra, el material y la... Mándenos gracias. Sí, claro que sí. Inmediatamente terminando le vamos a enviar. Muy bien, ¿alguna pregunta más en estos 2 minutitos que nos quedan? Y con esto estamos concluyendo. ¿Alguna preguntita más por ahí? Miss, buenas noches. Buenas noches. Cuando dijo no, ahí como que un poquito no me quedó claro, ¿no? Cuando dice no, depende a lo que te está pidiendo, si es variable independiente o dependiente. Claro, en esa casuística me estaban Ajá. preguntando, claro, me estaban preguntando qué variables no consideraron, ¿no? Y Ujú. en esa situación y que se deberían de tomar en cuenta para ser controladas. En este caso, cuando usted vuelva a repasar esta casuística, se va a dar cuenta que me hablan del volumen, ¿no? De CO2, me hablan de que el foco tiene que ser de 100 watts, pero no me hablan, no me mencionan de qué distancia debe haber entre el foco y la botella, ¿no? Y eso es algo que debo controlar, porque yo puedo poner en una primera muestra, en una botella puedo hacerlo más cerca y en el otro lo puedo hacer más lejos. Y eso puede alterar los resultados de mi indagación. Entonces, esa distancia debo controlarla. Por eso ahí decía que no se ha considerado, pero muchas veces cuando nosotros leemos la casuística, lo leemos tan rápido que nosotros leemos que se ha considerado, ¿no? Inmediatamente marcamos el foco.
Hay que tener mucho cuidado en eso. Es un distractor. Cuando me ponen esas letras en mayúscula y subrayado, generalmente nosotros lo leemos tan rápido que no lo consideramos. Ok. Ujú.